es ejemplo, bueno, de varias cosas, incluyendo lo de las principales estrategias educativas de los franciscanos. Convertir a los alumnos en maestros y líderes que continuaran el trabajo pedagógico y educaran a su familia y su comunidad. Las cartillas y gramáticas eran recursos pedagógicos usados para enseñar a leer y hablar, pero un tipo de manual era muy popular y se usaba específicamente para la enseñanza de la escritura. Durante el siglo XVI se vio un marcado aumento en la proliferación de manuales de caligrafía, artes de escribir, que ofrecían instrucción teórica, material y técnica acompañada de modelos de elegante y correcta caligrafía. El libro de Juan de Isiar, que estamos viendo la portada en la pantalla, arte sutilísima por la cual se enseña a escribir perfectamente, publicado primero en 1548, y aquí estamos viendo su edición de 1550. Isiar expandió los prototipos renacentistas italianos y fue el primero en introducir la caligrafía moderna a España. En el libro de Juan de Isiar, y vamos a ver libros de otros manuales de instrucción en caligrafía, no se encuentra la letra gótica, solo se encuentra las letras modernas, la caligrafía moderna. Y Juan de Isiar fue el primero de introducir esta caligrafía moderna a España. Luego se publicaron otros populares manuales españoles de escritura, como son el libro sutilísimo intitulado Honra de Escribanos, de Pedro de Madariaga, primero publicado en 1565, el Tratado de Buen y Perfectamente Escribir, de Juan de la Cuesta, de 1570, y El Arte de Escribir, de Francisco Lucas, publicado primero en 1577. Todos estos libros fueron editados en múltiples ocasiones durante los siglos XVI y XVII y eran súper populares. Si bien los manuales de caligrafía se exportaron al continente americano, en Quito todavía no hemos encontrado textos específicos nombrados en los inventarios o documentos de venta en el siglo XVI y principios del XVII. Sin embargo, hay numerosas referencias usando el término genérico manuales, que, bueno, pero como sabemos, puede abarcar muchas clases de libros y temas. Además, existen para este periodo en Quito numerosos documentos de venta de grandes cantidades de cañones de escribir, tinta y papel. Casi cada venta tiene cantidades de estos. Da la impresión que todo el mundo en Quito estaba escribiendo cosas. Las artes de escribir, estos manuales de caligrafía, son espectaculares. Son lindísimos estos. Combinan páginas de textos teóricos, técnicos y pedagógicos en tipografía, numerosas estampas de grabados en madera, y estamos viendo dos páginas de Juan de Isiar aquí. Estos son grabados en madera que ilustran modelos de caligrafía de varios tipos de letra. También estos libros suelen incluir muestrarios de abreviaturas, de monogramas, epigramas y citas en latín culto o en castellano. Otra vez estamos viendo aquí dos hojas tomadas del manual de Juan de Isiar, un libro sutilísimo de 1559. Y para mostrar, ojalá, a mí me encantaría mostrar todas las páginas porque son increíbles, pero un ejemplo más por el momento.
también de Isiar de 1559 de monogramas, ¿no? Que ofrece estos modelos con letras ligadas y superpuestas. Y en las siguientes páginas se vuelven más y más complicados los diseños, ¿no? Los autores de estos manuales también proporcionan consejos detallados respecto a la selección y preparación de plumas de ave, tinta y papel para escribir, y enseñan la correcta manera de sostener y manipular la pluma a fin de crear tipos específicos de letra. Además de la enseñanza teórica y técnica, los autores de las artes de escribir del siglo XVI promueven la caligrafía como un arte liberal a través del texto, inscripciones e imágenes, y la presentan como la práctica y profesión de caballeros, en un nivel similar a la pintura y las artes visuales. Los autores emplean 4 tácticas principales para persuadir e instruir al lector de estas verdades: textos retóricos, imágenes pictóricas, firmas y símbolos heráldicos. Juan de la Cuesta, cuyo manual está titulado en parte La verdadera práctica para la buena pintura y figura de la letra, equipara repetidas veces la caligrafía con la pintura y el dibujo, y exhorta a los estudiantes a recordar que la buena letra es buen dibujo. Para Juan de Isiar, la práctica de la caligrafía era más que nada una forma autoconsciente de expresión artística. En su Arte Sutilísima de 1550, les recuerda a sus lectores acerca de la reproducción mecánica del libro en sí, enfatizando que la caligrafía es una creación de la viva mano. Isiar consideraba que la caligrafía era un noble y virtuoso oficio, y su volumen explicaba y demostraba que la práctica de la escritura era una de las bellas artes, y a la vez comunicaba implícitamente cómo y por qué este arte era tan importante, entre otros porque era un conocimiento superior para la administración de un imperio. Pedro de Madariaga, otro autor de estos artes de escribir, en su libro titulado Honra de Escribanos, asocia la buena caligrafía con el ascenso social y afirma lo siguiente, y esto es una cita: pero no quiero contar ahora cuántos hijos de carpinteros y herreros y otros de este país han subido en nuestros tiempos a grandes señores, y a cuántos ha sido ilustrísimo principio de su linaje la buena pluma. Porque hay tantos y son tan frescos que diría aquí lo que todo el mundo sabe. Fin de cita. Al igual que Isiar, Madariaga argumenta que la caligrafía tiene un estatus similar a las bellas artes, y enfatiza repetidamente en su texto que quienes practican el arte de la buena caligrafía obtienen honor, virtud, ascenso social y prosperidad económica. Los manuales de Isiar y Madariaga emplean retratos, firmas, monogramas y símbolos heráldicos para abogar por la nobleza de la caligrafía y, por consiguiente, de quienes la practican. Las varias ediciones del manual de Isiar incorporan 2 versiones de autorrepresentación pictórica. Un retrato de medio cuerpo que vemos aquí representa a Isiar como un caballero elegantemente ataviado, cuya mirada se dirige directa e intensamente al espectador. Rodea esta imagen un texto en latín escrito en mayúsculas romanas cuadradas, donde aparece su nombre y edad, 25 años, enfatizando su estatus como un retrato en vivo.
Una segunda imagen, el retrato de Iciar como escribano, adorna el frontispicio de su libro, colocado dentro de un frontón arquitectónico. Iciar es representado como un caballero erudito, trabajando en su estudio, recordando imágenes de los doctores de la iglesia y humanistas cultos. Vestido con la misma indumentaria elegante como en su retrato anterior, Iciar está sentado en su escritorio ante un libro abierto en el que escribe letras del alfabeto con una pluma. Su retrato está enmarcado por un lema en latín, flanqueado por dos ángeles que sostienen las armas del escriba, la pluma, navaja, tintero, compás, escuadra, y también portando estandartes que proclaman honor y gloria. Directamente debajo y haciendo eje con el retrato de Iciar se ve un escudo heráldico aquí, vinculado con el cuerpo de Iciar, que refuerza su estatus como caballero de noble linaje. Y un segundo escudo aparece en el eje debajo del texto central, aquí, en el cual el monograma del grabador de las imágenes del libro, Juan de Vingles, su monograma IDB, por Johannes de Vingles, está inscrito dentro de un corazón coronado. Una variedad de escudetes marcados con nombres o monogramas de Iciar y de Vingles están insertados en imágenes a través de todo el manual, a menudo acompañados con las armas del escriba. Así, los autores del texto e imágenes consistentemente marcan su identidad y autoría, destacando el arte y nobleza de la caligrafía. De manera similar, Pedro de Madariaga, un discípulo de Iciar y catedrático universitario de caligrafía, abre su libro Honra de Escribanos con un retrato de sí mismo, de medio cuerpo, con fina vestimenta cortesana y sosteniendo en su mano izquierda un pequeño libro que sugiere las dimensiones diminutivas de su propio manual de caligrafía. El retrato está enmarcado por un texto en latín que menciona su nombre y le atribuye la edad de 28 años, otra vez fijando la imagen en el tiempo e indicando que fue un retrato en vivo. Madariaga está representado como un caballero erudito y culto, reforzando el mensaje que propone su texto, en que afirma que una buena caligrafía lleva a recompensas económicas y ascenso social. Su elegante retrato promueve y refuerza la imagen del escriba como un caballero culto. Si bien todas las artes de escribir incluyen modelos ilustrativos de letras, los manuales de Juan de Iciar y su alumno Francisco Lucas, y aquí estamos viendo una hoja de Juan de Iciar a la izquierda y a la derecha una hoja del libro de su alumno Francisco Lucas. Estos son los dos libros que contienen los grabados más numerosos, elaborados y bellamente ejecutados. La autoría es evidente en todos los grabados en estos volúmenes. Cada uno contiene la firma de Iciar y el monograma o nombre completo del artista que talló las placas. Juan de Vingles en el caso de Iciar. Las firmas están escritas en castellano y en latín, e incluyen indicadores de autoría que van desde faciabat y scribiabat a executebat y escribía, lo que enfatiza la primacia de la producción artística manual, la viva mano, a manera de contrarrestar la reproducción mecánica del volumen en sí. Aquí vemos a la izquierda un ejemplo de Iciar que es genial, las armas del escriba. Dice abajo Johannes de Iciar executebat
y debajo el monograma de Juan de Bingles, el que cortó las tablas de madera, otra vez, dentro de un corazón coronada, que se repite otra vez como diseño en la navaja arriba. Entonces, aquí, Juan de Bingles. Entonces aquí vemos las armas del escriba, ¿no? La navaja aquí arriba, la pluma que cruza detrás, las tijeras aquí, etc. Todo como un escudo heráldico, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Del mismo modo, en la hoja a mano derecha, vemos que Francisco Lucas firmó su nombre y fechó cada grabado en su volumen, empleando el término español escribía para indicar creación artística. Los manuales de caligrafía asocian entonces una buena letra, es decir, hacer buenas letras, y el dominio del arte de la correcta escribanía, con un estatus de élite culta. Y la forma visible de la letra servía como vehículo para comunicar poder y prestigio. Sin embargo, además de estatus social, las sofisticadas formas, modelos y técnicas ilustradas en el arte de escribir, o en las artes de escribir, aducían que una buena letra elegante y apropiada es la revelación gráfica del carácter, la calidad de la persona. Así como se consideraba que la fisionomía en los retratos denotaba la naturaleza interior del individuo, se estimaba que la letra de la persona, el dominio de la forma correcta, el diseño, la proporción de las letras denotaban virtud y nobleza de carácter. Para regresar por un momento a la pedagógica de la escritura a principios de la época colonial en Quito, la evidencia analizada aquí sugiere que Andrés Sánchez Galque y otros pintores andinos estuvieron entre las primeras generaciones de estudiantes educados en el Colegio de San Andrés, porque su conocimiento y ejercicio profesional parece ajustarse al tipo de entrenamiento y preceptos de los franciscanos. Si bien desconocemos cuáles manuales de escritura emplearon los franciscanos en dicho colegio, la evidencia documental y visual indica que la instrucción en el arte de la escritura fue un aspecto importante de su misión educativa. Las elegantes y diestras firmas de los pintores que muy probablemente estudiaron en San Andrés ofrecen una convincente evidencia visual de que la instrucción en escritura se extendió mucho más allá que las primeras letras. Al mismo tiempo, la estrategia educativa de los franciscanos tenía como objetivo más amplio el de convertir a los alumnos en maestros, con la expectativa de que los hijos de la nobleza nativa y de otros sirvieran posteriormente como líderes y maestros en su comunidad. En este sentido, los franciscanos practicaron lo que predicaron. Menos de 2 décadas, como notamos antes, después de la fundación del Colegio de San Andrés, la mayoría de los maestros en el colegio eran de origen andino. Y tal vez el estudiante más ilustre entre los primeros alumnos de los franciscanos fue Francisco Atahualpa, el jefe inca más influyente de Quito. Como mencioné anteriormente, en 1582 Atahualpa y su hijo Alonso compraron en una tienda local una mano de papel y un arte de Antonio. Ambos, padre e hijo, firmaron el contrato. Francisco emplea el título honorífico de Don y abrevia su primer nombre, como vemos aquí, Don Francisco. Y su hijo se identifica de manera similar como Don y escribe su nombre completo Alonso Atahualpa, que es aquí muy rebuscada la caligrafía,
acompañando su firma con extensos adornos, ligaduras y rúbricas. Está súper embellecida la firma de Alonso Atahualpa. Francisco Atahualpa se aseguró que su hijo no solo supiera las primeras letras, sino que también gozara de los beneficios de un conocimiento apropiado del latín, con la gramática, el arte de Antonio, y siguiendo el modelo franciscano, el mismo Francisco tal vez también le enseñó, o por lo menos fomentó la enseñanza a su hijo de las letras y el idioma. Del mismo modo, tal vez fue Sánchez Galque quien les enseñó a sus propios hijos, Francisco Sánchez y Mateo Galquín, una interesante división de los apellidos de su padre, las artes pictóricas y de escribanía, porque ambos están identificados en los documentos como pintores. Francisco, el mayor, lleva el título de don en documentos de la década de 1630 y se le identifica como maestro pintor en un documento de 1638, que también lo nombra como hijo de Sánchez Galque y su principal heredero. Al igual que su padre, Francisco firmó con elegante caligrafía cada documento notarial de que fue parte. A diferencia de su padre, añadió a su nombre el honorífico don. Como alumno convertido en maestro, Andrés Sánchez Galque educó a sus hijos en las letras y artes visuales, y ellos muy probablemente colaboraron en su obrador. Es más, su primogénito llegó a tener el alto estatus de maestro pintor y recibió el título honorífico de don. Sánchez Galque no fue el único pintor andino que firmó su nombre en contratos notariales. Sin embargo, muy pocos artistas a principios de la época colonial en Quito, fueran andinos o europeos, firmaron sus pinturas. De hecho, durante este periodo de 35 años en Quito, esta vida profesional de Sánchez Galque, 2 de las 3 pinturas firmadas que existen son obras de Sánchez Galque. Los contratos de estos trabajos no han sido recuperados, aunque conocemos otros contratos para obras con Sánchez Galque. Pero las firmas inscritas en los contratos son sofisticadas, y en sus pinturas, son sofisticadas declaraciones de autoría que asocian íntimamente al artista con el mundo de los escribanos y eruditos. El triple retrato de don Francisco de Arrobe y sus hijos, pintado por Sánchez Galque en 1599, es una de las pinturas más citadas y reproducidas en la literatura moderna sobre la Sudamérica colonial, en términos de historia del arte. Ha sido extensamente elogiada, analizada e interpretada por autores de los siglos XX y XXI y proclamada como el primer retrato sudamericano firmado. La pintura, como nos informa el relato textual en latín que en ella aparece, fue comisionada para el rey de España. Las inscripciones pintadas mencionan los nombres y edades de los individuos, el mecenas, la persona a quien iba destinada la obra y la identidad del artista. Este impresionante retrato grupal tiene en el primer plano la presencia imponente y extraordinariamente digna de sus sujetos afroindígenas, ataviados con una interesante combinación de indumentaria indígena y europea, con adornos locales y mexicanos, sedas chinas, telas de damasco, tafetanes y oro. El texto y la imagen, la identidad y la etnia, la economía local y global parecen fundirse con naturalidad en el retrato. La pintura ha sido particularmente atractiva para los estudiosos contemporáneos debido a que las circunstancias históricas de su creación están abundantemente documentadas.
a pesar de que no se han sabido nada de la vida del autor hasta muy recién. El retrato fue comisionado por un oidor español de la audiencia local, Juan del Barrio Sepúlveda, cuyos esfuerzos diplomáticos y militares llevaron a la pacificación, como dicen los documentos, exitosa, pero temporal, de los pueblos indígenas y afroindígenas de Esmeraldas, una región en la costa norte del Ecuador actual. Al tener como destinatario al rey de España, la pintura servía como un complemento visual de la campaña española en Esmeraldas, y el tratado firmado con la figura central de esa composición, el líder afroindígena Francisco de Arrobe. En este contexto, pareciera que la inscripción de la firma de Sánchez Galque tenía la función directa de respaldar los propósitos políticos de quien lo contrató, al servir de ejemplo adicional de la pacificación de los no europeos en la audiencia de Quito y su capacidad de adoptar buenas costumbres. Sin embargo, una segunda pintura menos conocida y firmada de Sánchez Galque sugiere que su inscripción en el triple retrato no fue incluida para destacar la otredad y la pacificación, si bien el mecenas y el destinatario tal vez la percibieron como tal. La pequeña pintura sobre madera que vemos en la pantalla, hoy en el Museo Charcas en Sucre, Bolivia, tiene la inscripción Andrés hacía esto en Quito, 1605. Esa es la inscripción alargada, digamos. De estilo manierista, vemos en el primer plano la escena de las lágrimas de San Pedro, mientras en el trasfondo, a mano derecha, aparece la escena de la negación del santo. Aquí Sánchez Galque emplea en su inscripción mayúsculas romanas cuadradas, superíndices y signos de suspensión para indicar letras omitidas y puntuación libre para marcar siglas, es decir, abreviaturas. También usa la abreviatura latina FAC, que significa faciebat, hacía esto, que es la tercera persona singular del imperfecto, y una forma, lo que quiero decir es una forma más modesta de decir fecit, que quiere decir hizo esto. Tal vez pensó que faciebat, una forma que denotaba mayor humildad, era más apropiada para una imagen de devoción cristiana que fecit, que expresa más enérgicamente la autoría. Las firmas inscritas en estas dos pinturas son evidencia del dominio y uso consciente por Sánchez Galque de las convenciones letradas y su autorreconocimiento como artista. Si analizamos la inscripción del triple retrato de Sánchez Galque a la luz de los manuales de caligrafía de su época, queda claro que la inscripción de su firma es una extraordinaria demostración de erudición y autopresentación. Mucho más que una simple declaración de autoría, Sánchez Galque meticulosamente formula y crea su inscripción, desplegando tal dominio de las convenciones gráficas, caligráficas, lingüísticas y de escribanía que toma la apariencia de un código. La inscripción reza, en su forma extensa, Andrés Sánchez Galque, nativo de Quito, hizo o hacía esto. En apenas 7 palabras abreviadas, el artista combina 4 tipos de letras distintas. Aquí vemos en la ADR de su primer nombre el empleo de mayúsculas de la letra bastarda española y les estoy enseñando una hoja de Francisco Lucas, Arte de Escribir, y pueden quizás comparar las letras en mayúsculas con la ADR.
En su primer apellido, SHS, utiliza las mayúsculas de la letra grifo italiano. Compárese, por ejemplo, la H muy distintiva de la letra grifo aquí, con esta letra aquí, y estas letras se ven claramente que no son del mismo estilo. Y también la S de Sánchez saca de la letra grifo italiano, y esto también es una hoja de Francisco Lucas, arte de escribir. Y para su segundo apellido, elige mayúsculas de la letra romana cuadrada, GALQ, con remates y ligadura entre la A y la L. Y estas, otra vez, estamos viendo unas hojas tomadas de Juan de Iciar, de estas letras romanas cuadradas, y ustedes pueden comparar la G, por ejemplo, la A, que está adaptando Sánchez Galque. Y finalmente, en la inscripción debajo selecciona la letra bastarda en minúsculas y nótese las letras L, Q y F. No se ve muy bien, pero esta L aquí y esta L natural, por ejemplo, estas también tomadas de Juan de Iciar. Y la idea aquí es obviamente que todas estas letras se derivan de modelos en los manuales de caligrafía del siglo XVI. Sánchez Galque opta por una contracción abreviada de su primer nombre, Andrés, y lo ejecuta como una elegante ligadura, otra vez un glifo que combina dos o más letras a manera de monograma. 3 mayúsculas de la letra bastarda, ADR, adornadas con trazos curvilíneos controlados, superpuestos y entrelazados para formar un diseño independiente. Implementa una ligadura más tradicional, como hemos notado en su segundo apellido, en la cual se juntan las mayúsculas romanas A y L. Las formas gráficas de estas letras, ligaduras y adornos son un eco de los libros, de los manuales de caligrafía y los monogramas y diseños de las imprentas europeas de ese periodo. Sánchez Galque abrevia todo menos una palabra en la inscripción, formando siglas que incluyen letras de superíndice, como Quito, por ejemplo, la TO arriba, signos de suspensión en forma de tilde adornada para indicar letras omitidas sobre la SHS y la GALQ, y signos de puntuación entre palabras para indicar abreviaturas. Su inscripción termina con la abreviatura F. que significa Fekit hizo esto, o Fakirbat hacía esto, las dos formas cultas empleadas a menudo por artistas europeos de esa época, si bien su F. es a propósito ambigua y no se puede determinar la conjugación específica del verbo. La variedad de letras y adornos, así como el uso de signos de suspensión y puntuación, se asemejan a los modelos que se encuentran en los manuales de caligrafía, si bien en ninguno de estos casos son copias directas. Sánchez Galque internalizó las formas técnicas y prácticas y las aprovechó para sus propios fines. Cabe observar que, a diferencia de las firmas con pluma y tinta en papel, las inscripciones de la firma de Sánchez Galque en las pinturas se ejecutaron con una técnica diferente. El artista imita con el pincel y la pintura el flujo natural, corte y remates de la pluma, creando la ilusión de la letra escrita. Esta imitación pintada de caligrafía implica literalmente pintar la forma de la letra. Y la técnica es mucho más laboriosa que la requerida en la manipulación natural de la pluma con punta rígida y precisa. Al ser pensada para producir la ilusión gráfica de letras con pluma y tinta, la inscripción pintada de Sánchez Galque no es un autógrafo en el sentido tradicional de la palabra,
pues va más allá de los tipos de firmas que aparecen en documentos, para crear una ejecución pictórica impresionantemente variada y personalizada de su identidad y autoría. Si el triple retrato de Sánchez Galque es un tour de force del género, la inscripción de su firma es un logro equivalente en términos gráficos y caligráficos. Es un compendio de su dominio que va mucho más allá de una buena letra. Los grafismos que eligió Sánchez Galque meticulosamente, su ejecución de los diferentes tipos de letra, ligaduras, adornos, abreviaturas de escribanía, superíndices y puntuación, codificaron su texto, lo que implica que solo los miembros del mundo sofisticado y letrado de escribanos y conocedores, en el cual él mismo se incluía, podían apreciar y tener acceso a su obra. Si la lengua es compañera del imperio, entonces la inscripción de la firma de Sánchez Galque proclama con arte y pericia que él domina el idioma del poder. En este sentido, el triple retrato también contiene un autorretrato, una autorrepresentación gráfica pensada para expresar su nobleza y virtud interior. Con la inscripción pintada de esas pocas 7 palabras abreviadas, Sánchez Galque despliega de manera intencional y elocuente su estatus de artista de calidad, culto y sofisticado, y demuestra que pertenece incuestionablemente al mundo letrado. Muchas gracias. Breve con los comentarios y los seré, y tengo un problema, mi caligrafía es algo en tu ponencia, no sé si eso sea señal de que ya que las otras ponencias señalan como que parten del esquema para ir al detalle, la tuya parte del detalle, pero no estamos hablando de un detalle, ojalá fuera tan sencillo. Estamos viendo justamente una riqueza social que, bueno, que finalmente desde el lugar teórico se ha analizado tanto, que es la relación entre el escrito y lo pintado. Por un lado, hay gente que hace analogías de la retórica como un arte que se aplica a la pintura, y de la misma manera se ha analizado cómo la pintura aparece en la forma del texto. Aparte tenemos esos casos de los placuilos, de los códices, que finalmente es hecho por poetas en una, digamos, en una frontera a la que hay que sumar esas poblaciones español, indígena, pero esto pintura, y tú le has sumado a eso una tridimensionalidad que es texto, pintura y clase social o ascenso, y entonces estamos en un esquema totalmente complejo de lo que significa organizar, si lo quieren, como una clase social el pintor, el tema, porque finalmente tiene que ver con la idea de originalidad y arte. Pero independiente de eso, esa idea de originalidad y esa idea de marcar autoría a través de, no sé, de una distinción, pero cómo finalmente una clase social se está organizando detrás de estos pequeños símbolos. Y entonces entrar a ese universo simbólico en el aire, y no es porque no lo estés abordando, sino porque creo que tu problema no es la teoría, sino verlo, lo cual me parece aún más ingenioso, es empezar a ver grafía funciona como arte, en qué momento incluso puede llegar a posicionar la obra de arte. Y claro, detrás de todo esto está esa pequeña y sutil mención que tú haces al comienzo de Viñolo, que aparentemente queda de lado, en la cual lo que más se ha analizado es el carácter indígena, y eso me parece un punto, claro, un poco polémico, pero por lo mismo pues, seductor. Es decir, claro, es una obra aparentemente indígena y lo que tú estás diciendo es no, además, y solo ese giro que le estás haciendo a esta obra, leída y acercarse. Hay otro punto que tendemos a la teoría cuando nos metemos a estos temas que no nos pertenecen, detalles en este trabajo de archivo, en este trabajo
de conocimiento de fuente inglés. Entonces, que la aplicación de una retórica es igual para la pintura o la escritura, que es un error. Un detalle puntual, y es si analizamos el efecto estético, vamos a encontrar otro código en la misma estética. Entonces ya la obra no es solamente pintura, sino la escritura como pintura. Y entonces ya tenemos como una serie de 8 niveles detrás de una obra aparentemente sencilla, que entonces si es apropiado o inapropiado, de pronto después lo puedes prolongar, que si vale la pena cerrarlo a un problema de imperio y lenguaje, o de pronto hay cosas que valdría la pena como enfocar más. Entonces, ese es mi comentario. Realmente, la verdad, voy a hacer 2 preguntas simples. Primera es por qué acercarse a ese texto de la imagen. No sé, es una pregunta personal porque es de esas clases de cosas que se ignoran detrás de una pintura. Si tienes como una postura ante esa idea de originalidad en el arte. Pregunta quizás más práctica. Finalmente, claro, más allá de una cuestión artística, la firma actúa como sello y por eso hay que hacerlo también de esta forma, copia. O sea, volvemos a la misma pregunta de originalidad, pero de la pregunta estaba esta opción, que si detrás de estas firmas no había una simple practicidad de que fuera un sello único, que fuera un sello para no copiar, no sé, para evitar un plagio. Eso es mi... Muchas gracias, primero que nada, por el comentario, porque estuvo muy bueno. Lo que pensaba que estaba haciendo. Bueno, empezamos con textos, porque me llamó la atención. Es que pinturas de la colonia temprana firmadas, ¿no? Y siempre se han dicho, bueno, hay esta masa de pintores anónimos, no sé si es lo mismo para Colombia. Bueno, y que bueno, la idea de la autoría, de la originalidad, de poner su sello y todo eso, no importaba a estos indiositos que está entre comillas, porque eso sí se aparece, estas obras eran religiosas y así que hubiera sido presuntuoso por parte de los artistas de visible, legible de la obra. Estaba trabajando con los documentos sobre Sánchez Gal, en que él está involucrado en todo tipo de actividades, de estos documentos notariales de que no se habían conocido, no se conocían, que vivían en la parroquia de San Roque, que tenían al lado de su hermano Bernabé Simón, que también era pintor, y que todos ellos vivían. Entonces encontré esta cantidad de documentos. Estoy viendo la cuestión de las firmas, porque firmaba todos los documentos. Y en el proceso de revisar sistemáticamente todos los libros notariales para Quito, desde 1560 hasta 1800, que son más de 4.000 no sé cuántos volúmenes, eso a lo largo de 15 años, me di cuenta de la cantidad de pintores indígenas y también carpinteros, escultores, doradores, y dije, wow, pero esto... Y al mismo tiempo reconoces que hay un mundo de indígenas que están involucrados en estos documentos notariales, pero que no saben firmar. Entonces, estos oficios, no solamente yo, que todos estaban firmando, y dije yo, wow. Y entonces con los pintores, ¿cómo es que no tenemos más pinturas? No sé, eso hasta ahora no explico. Me gustaría poder decir que sí, pero en realidad no. Pero en el caso de Sánchez Gal, que tenemos estas dos, nadie había prestado atención a la manera en que firmaba. Yo me quedé durante meses mirando esta firma y diciendo, pero ¿por qué no cuaja? La abreviatura es una forma diferente, ¿y por qué? ¿Qué significa eso? Hasta que imagínense que este cuadro fue destinado al rey, y hay que imaginar que Sánchez es del rey,
¿Quién es el rey? Bueno, es el último jefe, ¿no? Que, claro, si es el rey, tiene que ser el más sabio, el más conocido, ¿no? Entonces, Sánchez Gal, que compuso, creó su firma realmente para los ojos del rey. Eso me llevó muy lejos de su pregunta. Debemos. Hay preguntas. Pero tenemos una firma. Tenemos una firma y se compone de dos líneas. La primera, podríamos decir que es una caligrafía tipográfica y la parecida a un documento. Ahora, manual, a partir de lo que usted llama la caligrafía moderna. Claro, aunque sí incluye lo que él llama la letra antigua. Esta forma es la epigráfica romana, la letra antigua. O sea, mientras que la primera parte no hace parte del mismo esquema, del mismo módulo. Lo que me parece iniciar, que usted ha mostrado, y a su vez la página de Pacioli ha sido pintada. Sí. Bueno, entonces el cuadro está dedicado, está destinado, no dedicado, destinado al rey. Yo no conozco los términos del contrato, parece que tampoco son conocidos. No conocemos el contrato. La comisión, digamos así, más bien. Pero evidentemente esa comisión incluía conocimientos que yo llamaría más tipográfico que caligráfico. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Sí? Pero de todas maneras es la letra pintada y tiene sus ecos y recuerdos y al cabo de todo es una imitación pintada de la caligrafía de estas. Yo no diría que esta es tipográfica necesariamente, aunque quizás con la excepción del segundo apellido, pero se podría ver mejor que en la pantalla como yo he mostrado, porque fueron muy pequeñas, ¿no? Las muestras de la caligrafía con estas letras de estas, ¿cómo se llama?, placas cortadas en madera. O sea, imagínate me gustó lo que usted dijo de las copias de las copias de las copias, porque al mismo tiempo lo que vemos en el libro de caligrafía, en la placa o en la impresión de es la red pluma y papel, pero hecho en madera por Juan de Vincles. Entonces hay estos niveles de etcétera. Muy bien, profe, muchas gracias. Si que tienen más preguntas hay que hacer el receso y mientras comen le preguntan a la profe, ella muy dispuesta a seguir.